por ello. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis y poder continuar con nuestra serie de los primeros 11 versículos. El libro de Génesis, estamos en una serie de los primeros 11 versículos. ¿Por qué? Porque del capítulo 12 hasta el capítulo 50 ya predicamos 3 diferentes series basadas en Abraham, en Isaac y Jacob y en la vida de José. Así que nos faltaban estos primeros 11 versículos y estamos ahora en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de nuestra serie, el libro de los orígenes. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. No voy a dar lectura a todo el capítulo 5, que es una genealogía. Voy a seleccionar ciertos versículos y después del capítulo 6, del 1 al 8 completo. El nombre de este mensaje, que es el mensaje número 12 de esta serie, se llama Cuando el mal parece reinar. Cuando el mal parece reinar. Génesis 5, versículo 1 hasta el 6, 8. La palabra de Dios dice: esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Versículo 6. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Versículo 9. Enós tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Versículo 12. Cainán tenía 70 años cuando fue el padre de Malaleel. Versículo 15. Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Versículo 18. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Versículo 21. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Versículo 25. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Versículo 28. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor, a las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En un reciente artículo del periódico New York Times, hay un artículo bastante interesante que se llama ¿Cómo la astrología se apoderó del Internet? Cómo la astrología se apoderó del Internet. Y es un artículo bien interesante con respecto al auge y el crecimiento de la astrología en Internet, pero
hace un pequeño resumen, una reseña acerca de la historia de la astrología en los Estados Unidos. Y es muy interesante que señala que la primera columna con respecto a la astrología en los periódicos en los Estados Unidos sucedió después de la Gran Depresión en los Estados Unidos, después de la caída de la bolsa en Wall Street en el siglo pasado, en los 30s. Hubo un desastre económico, hubo un desastre social y entonces de repente aparece la astrología publicada en los periódicos en los Estados Unidos. Y en el 2008, este artículo señala también en un momento de mucha crisis, hubo una crisis grande económica en el 2008 y dice que era interesante que los banqueros de Wall Street estuvieran llamando por teléfonos a algunos astrólogos muy famosos en los Estados Unidos. Nuevamente, hay una caída económica, eso trae un derrumbe social y de repente gente muy importante, gente muy educada, empieza a llamar a los astrólogos. De hecho, una astróloga con respecto a este fenómeno llamada Rebecca Gordon dice lo siguiente: todas las estructuras en las cuales la gente confiaba empezaron a caer, entonces la gente se empieza a preguntar, ¿qué está pasando en mi vida? Nada tiene sentido y empiezan a buscar alguna respuesta a su temor, a su miedo, al ver la maldad, al ver el desastre que está ocurriendo. No pude encontrar la cifra en México, pero me sorprendió la cifra en los Estados Unidos de cuánto gasta la población de los Estados Unidos en servicios místicos. Anualmente gastan 2.2 billones de dólares en servicios místicos que van desde la lectura de la mano, la lectura del tarot y muchísimas otras cosas. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Hay un desastre económico, trae complicaciones sociales de diferentes formas y al ver la maldad que está sucediendo, al ver el sufrimiento que está sucediendo, las personas tienden a volverse a buscar a algo o a alguien que traiga un poco de sentido o de seguridad en esos momentos de sufrimiento o de maldad. Llevamos 1 año y medio de pandemia. Y la pregunta sería, ¿a quién te has vuelto? ¿En dónde buscaste refugio? Sobre todo los primeros meses, cuando no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Hay una severa crisis de inseguridad en nuestro país. ¿Hacia dónde volteas? ¿Qué es lo que buscas? ¿A quién buscas cuando la maldad parece reinar? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana al abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 5, 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. ¿A qué o a quién te acercas cuando parece que la maldad reina? Cuando parece que el mal reina. Vamos a contestar esta pregunta a través de 2 puntos. En primer lugar, tenemos que conocer, punto número 1, la profundidad de la maldad. La profundidad de la maldad. Y en segundo lugar, tenemos que entender la derrota de la maldad. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. La profundidad de la maldad y la derrota de la maldad. Así que abramos nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 5, versículo 1 y hablemos en primer lugar acerca de la profundidad de la maldad. Para que podamos derrotar a la maldad necesitamos entender su profundidad, de dónde viene. Y estamos en Génesis capítulo 5 y 6. Y si tú has seguido estos mensajes, entonces vas a entender muy bien de todo lo que estamos hablando, porque está relacionado con todo lo que hemos visto. Génesis capítulo 1 y 2. La Biblia es una historia, es la historia de la redención que comienza con la historia de la creación. Y Dios creó este mundo perfecto.
no había maldad y no había muerte. Y había un perfecto shalom, había armonía entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y su prójimo, entre el ser humano consigo mismo y entre el ser humano con la creación. Todo era perfecto. Y llegamos a la segunda parte de la historia, que es la historia de la caída. Y por la entrada del pecado, que el pecado entró porque nuestros primeros padres fueron engañados, creyendo que podían vivir una vida aparte de Dios. Y entonces entra el pecado, entra la muerte y es un completo caos. Hablamos ya acerca de eso. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el momento más oscuro de la historia del ser humano, Dios da una promesa. Y esta promesa es que va a venir alguien que va a restaurar. Habla acerca de la simiente, de la línea entre la mujer y la línea de la serpiente, y que la línea de la serpiente, la simiente de la serpiente, iba a tratar por todas las formas de atacar y de cortar la línea de la mujer, porque a través de la línea de la mujer, de la descendencia de Eva, iba a venir quien iba a liberarnos de todo el caos del pecado. Y vimos desde la semana pasada cómo estas dos líneas, la línea de la serpiente, la línea de la mujer, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, se empiezan a mezclar. De hecho, Génesis capítulo 4, versículos 17 al 24, encontramos la genealogía de la simiente de la serpiente. Nos hablan acerca de la descendencia de Caín. Caín, quien asesinó a su hermano. Y nos hablan acerca de sus hijos, de su descendencia, la descendencia de la simiente de la serpiente. E inmediatamente, a partir del capítulo 4, versículo 25, hasta capítulo 5, versículo 32, encontramos entonces la genealogía de la simiente de Eva, de la simiente de los hijos de Dios, de los que pusieron su fe, de la simiente que ha creído en Dios. Y vamos a ver cómo estas dos líneas, como dije, se empiezan a mezclar. Y entonces llegamos al capítulo 6. Han pasado aproximadamente 1500 años desde que Dios creó al ser humano. Y llegamos entonces a capítulo 6, versículo 5, la primera parte, que dice lo siguiente: al ver el Señor que la maldad del ser humano vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande. ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos crea y Dios nos da un mandato en Génesis 1, versículo 26, 27 y 28, donde nos manda a crear cultura. Nos manda a colaborar con Él, tanto de cuidar como desarrollar la creación y crear cultura. Y esta cultura iba a reflejar nuestro diseño como imagen de un Dios que trabaja, y le iba a dar la gloria a Dios. Sin embargo, otra vez entró el pecado. Y entonces esta cultura que se iba a desarrollar, pues se desarrolla de una manera equivocada. Es muy interesante lo que el autor Daniel Strange dice acerca de la cultura después de la caída. Y él dice lo siguiente: la cultura también es el fruto de lo que hay en nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. Y para la mayor parte de la humanidad, esa relación es una guerra constante. La cultura es la religión exteriorizada. Esto es bien interesante. La cultura es la religión exteriorizada. Es la manera en que mostramos externamente lo que creemos en nuestro interior. La cultura es nuestra manera de adorar. Es la manera en que mostramos lo que realmente valoramos en nuestros corazones. Interesante, ¿no? Entonces, seres caídos que todavía conservan la imagen de Dios, donde todavía hay gracia común para el ser humano caído, empiezan a crear cultura, y encontramos cosas buenas, pero al mismo tiempo encontramos cosas que no son buenas. Y lo que Dios dice ahí en el versículo
en el versículo 5 es que la maldad se había multiplicado grandemente sobre toda la tierra. Ahora, ¿de qué clase de maldad estamos hablando? ¿De qué clase de maldad estamos hablando? ¿Y cómo es que surgió esta maldad? Vean por favor versículo 2 y el versículo 4 del capítulo 6. Y el capítulo 6, estos primeros versículos realmente es un pasaje muy difícil de interpretar por lo que voy a decir. Versículo 2 dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Había maldad y después hace una descripción de dos líneas que se mezclan. Los hijos de Dios que toman hijas de los hombres. Y la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Posiblemente has escuchado una interpretación que es muy popular, que tiene que ver con ángeles que dejaron su lugar en los cielos y entran en hombres y después tienen relaciones con mujeres. Esa es una interpretación. Y que en las escrituras, en el libro de Job, en primera y segunda de Pedro, en el libro de Judas, se dice que ángeles son hijos de Dios. Y si esta fuera la interpretación correcta, estaríamos hablando acerca de que hay detrás de esto una influencia demoníaca. Pero creo que la interpretación correcta y de acuerdo al contexto anterior, donde se nos empieza a dar la genealogía de la simiente de la serpiente y la genealogía de la simiente de la mujer, creo que la mejor interpretación tiene que ver con que los hijos de Dios eran descendientes de esta línea, la línea de la mujer, la línea de fe, que se mezclaron con la línea de la simiente de la serpiente, o sea, los que no creían, los descendientes de Caín. Y a través de esta unión, una unión entre personas de fe y una unión entre personas incrédulas, surge un verdadero caos. Surge un verdadero caos. Y lo que el texto nos dice es que estos hombres que surgieron a consecuencia de esta unión entre estas dos líneas, llegaron a ser hombres poderosos, llegaron a ser hombres tiranos, llegaron a ser hombres de grande fuerza física y llegaron a ser hombres que oprimían a sus semejantes. Y creo que cuando hacemos un muy breve análisis de nuestra cultura el día de hoy, creo que las cosas no han cambiado mucho. Nuestra cultura, hablando acerca de la cultura en general, es contraria a los valores de Dios. Se habla acerca de una Europa poscristiana. Se habla acerca de una América que está en ese mismo proceso. Hemos estado abandonando los valores que antes eran importantes para nosotros y que salían de la palabra de Dios. Y hemos entrado y estamos creando una cultura completamente ajena, pero ajena a los valores de Dios. Pero no debemos de perder en cuenta que al analizar nuestra cultura, lo que dice Pablo en capítulo 5 de Efesios 6 es muy importante. Efesios 6:12, Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En otras palabras, detrás de la maldad que vemos en este mundo, tenemos que darnos cuenta que hay algo detrás de ella. Y mucho tiene que ver con la actividad de Satanás. Hay una presencia diabólica. ¿Cómo podemos entender que una mujer
a la cual le habían desaparecido a su esposo, que ella se une a una organización en Sonora para estar buscando a su esposo. La semana pasada, estas personas que desaparecieron a su esposo fueron a buscarla a su casa, la sacaron de su casa y la asesinan y la dejan tirada, con signos de tortura. ¿Cómo podemos entender que personas hayan asesinado a tantos niños, tantas niñas? ¿Cómo podemos entender la maldad que hay en nuestro mundo sin darnos cuenta o sin no pensar en lo que hay detrás? Hay historias espantosas. Tú lo sabes. Tú escuchas las noticias y dices, ¿cómo es posible que seres humanos puedan hacer eso? Estoy convencido y creo en lo que dicen las Escrituras, que muchas veces tiene que ver con una influencia demoníaca que hay detrás de esto. No significa que el diablo está en todas partes, él no es Dios. Pero que la maldad que encontramos en nuestra cultura no es simplemente algo que tiene que ver con el hombre, sino que hay algo detrás. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante entender la profundidad de la maldad de nuestra cultura? No simplemente como un producto de seres humanos caídos, sino que hay algo detrás. Es importante por lo siguiente. Porque si tú no entiendes lo que hay detrás y lo que da la fuerza, entonces tú vas a traer un arma a esta lucha que no es completa, que no sirve. Es como si tuvieras en tu casa un sable de las Guerras de las Galaxias, ¿sí? De juguete, un sable láser de juguete, ¿sí? Y de repente entraran a tu casa a robar y tú te enfrentaras a los ladrones con el sable, ¿no? Y hasta haces el sonidito, ¿no? Como si fuera un sable de luz. Ahora, no les vas a hacer absolutamente nada porque el arma con el cual los estás enfrentando no es la adecuada. No es el arma adecuada. Si no entendemos la profundidad de la maldad, llevaremos el arma adecuada. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? En el 2011, el presidente de aquel entonces, Felipe Calderón, le plantó guerra al narcotráfico. Y el secretario de Seguridad sabemos que era Genaro García Luna. Y sabemos el día de hoy que Genaro García Luna estaba coludido con el narco, ¿sí? De alguna manera el presidente Calderón quería hacer algo bueno, pero la verdad es que no contaba con las armas adecuadas y creo que no se dio cuenta del costo que iba a haber. Pero el día de hoy es exactamente lo mismo. El día de hoy, con la política de abrazos y no balazos, está pasando exactamente lo mismo. Las dos políticas son equivocadas porque no han entendido la profundidad de la maldad, no tan solo del ser humano y de la cultura, sino lo que hay detrás de todo esto. La Biblia es muy clara con respecto a cuál debe de ser la respuesta. La Biblia habla acerca del uso de la ley y del uso correcto de la fuerza para tratar de restringir la maldad en nuestra cultura. Pero no es suficiente. No es suficiente. Simplemente hablemos de lo que está pasando con el coronavirus. Llevamos ya 1 año y medio. Todo mundo celebró cuando dijeron que las vacunas estaban ya disponibles. En nuestro país, gracias a Dios, a partir de esta semana, de los 18 años a los 30 años van a empezar a ser vacunados. Y todo mundo estaba muy contento por eso. Pero nos hemos enterado las últimas semanas acerca de nuevas variantes. Y personas que han sido vacunadas, nos hemos enterado que se contagiaron y algunos han muerto. Entonces, parece que es insuficiente todos los esfuerzos que se están haciendo para tratar de parar esta pandemia. Si no entendemos la profundidad de la maldad, te vas a volver a cosas que van a ser insuficientes para que te den la esperanza que tú necesitas. La maldad
La maldad no tan solo tiene que ver con el hombre, la maldad es demoníaca y está corrompiendo nuestra cultura. Ahora, aquí hay un problema. Cuando hablamos acerca que en la cultura hay maldad, nos podemos creer que el problema es de allá afuera, ¿no? Hay maldad allá afuera y el problema tiene que ver con la cultura. Pero la Escritura dice que sí es cierto la maldad allá afuera, pero que también hay un problema dentro del ser humano. Y si no entendemos esto, entonces las respuestas van a ser insuficientes. Quiero leer otra cita de Daniel Strange y él dice lo siguiente: al crear y consumir cultura idolátrica, ingerimos una historia falsa sobre la identidad de Dios, sobre nuestra identidad, sobre el problema del mundo y sobre su remedio. ¿Qué es lo que pasa? No tan solo el problema es de la cultura que está corrupta, sino que también tenemos deseos corruptos. La segunda parte del versículo 5 dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer el mal. Interesante aquí, noten por favor. Dios ve y ve a la raza humana y dice, este es un caos. Hay maldad por todos lados. La cultura está corrompida. Pero el problema no tan solo es ese. El problema es en el corazón del ser humano. Y quiero que noten dos cosas aquí. Quiero que noten, por favor, por un lado, que todo el ser humano es corrupto. Dice toda intención. Toda intención. No hay una parte en el ser humano que no haya sido dañada por el pecado. Y lo otro que quiero que noten es la frase, los pensamientos de su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la maldad son simplemente las acciones que cometemos, las malas acciones que cometemos, cuando la Escritura dice que esas malas acciones surgen de un mal corazón. Y cuando hablo acerca del corazón, recuerden por favor que la Biblia no está hablando acerca de sentimientos, la Biblia está hablando acerca de nuestro ser interior, de todo lo que somos. Entonces, dentro de nosotros está el problema. El problema es que no nos gusta que nos digan eso. Abrazos, no balazos, tiene que ver con algo que nuestro presidente, con todo respeto, está equivocado al pensar que el ser humano es bueno por naturaleza. El ser humano no es bueno por naturaleza. El ser humano es un ser caído, completamente corrupto y lo va a manifestar. Pero si yo creo que el ser humano es bueno, entonces voy a traer soluciones que son equivocadas. Son soluciones equivocadas. Por ejemplo, piensa por un momento que tienes un piano, que le has pagado a tu hija lecciones de piano por más de 10 años y que entonces esa mañana tú quieres escuchar que tu hija toque el piano. Lo que no sabes es que el piano está desafinado, ¿no? Y entonces llamas a tu hija llega y toca el piano y se escucha horrible. Y entonces el papá se queda, bueno, ¿y qué pasó? Te he pagado por 10 años clases de piano y la música que estás tocando es horrible. A ver, quiero que venga tu maestro, ¿no? El maestro es alguien que tiene 35 años de experiencia como pianista y entonces llega y toca el piano desafinado. ¿Y qué creen? La música que salió, Gilberto, es horrible, ¿no? Horrible. Y entonces este papá dice, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Y de alguna manera logra resucitar a Mozart. Y entonces Mozart se aparece y va a tocar en ese piano. Y la música de uno de los más grandes pianistas en el mundo va a ser horrible. Y entonces este papá dice, bueno, creo que el problema a lo mejor es el piano. Obvio, el problema es el piano. Nuestro corazón es un corazón desafinado, no puede tocar música para con Dios. El problema no es el artista que toca, el problema es el instrumento, está completamente desafinado. Y ese es el problema que tenemos nosotros. El corazón del ser humano está desafinado para con Dios. Entonces no es la educación. ¡Qué bueno!
y hagamos todos los esfuerzos para educar a la gente, pero no significa que si la gente es educada ya no va a cometer maldades. Por favor, lo sabemos, pero algunos piensan que esa es la esperanza, ¿no? No se trata de la educación, no se trata de cultura, no se trata de ser tolerante, no se trata de eso solamente. Esas cosas son importantes, pero el problema es que no hay absolutamente nada del esfuerzo humano que pueda cambiar su corazón. La voluntad del hombre es muy fuerte, pero no puede cambiar el interior del ser humano. Para eso se necesita solamente el Evangelio. Pero entonces, tenemos que darnos cuenta de esto para entonces saber cómo derrotar el pecado. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y otra vez, corazón se refiere a nuestro ser interior. ¿Cómo puede cambiar? No se trata simplemente de educarlo, no se trata simplemente de restringirlo, de ponerle ley, de disciplinas. No se puede cambiar de esa manera. Se necesita un cambio que venga de afuera. Y de esa manera vamos a derrotar al mal, que es el punto número 2. Lo primero que quiero que noten es cómo Dios reacciona. Cómo Dios reacciona ante la maldad en la cultura y en el corazón del ser humano. El versículo 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significa que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano? Bueno, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 dice esto con respecto a Dios: en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, a ver, Dios se puede arrepentir, pero aquí dice que no se arrepiente. Entonces hay una contradicción en las Escrituras. De ninguna manera. De ninguna manera. Cuando tú y yo nos arrepentimos de algo, decimos: acabo de cometer un error, no puedo creer lo que he hecho, voy a hacer algo para remediarlo. Eso es la manera en la cual nosotros los seres humanos nos arrepentimos. Ahora, cuando dice que Dios se arrepintió, no es que de repente Dios se le salió de control y Dios dijo: ¿qué están haciendo mis hijitos? No puedo creerlo, me arrepiento de haberlos hecho. No, no tiene que ver con eso. Dos cosas para poder entenderlo. Número 1, Dios habla de forma en que podamos entenderle. Dios habla de formas en que podamos entenderle. Y la palabra hebrea ahí, que se arrepintió, significa que a Dios le dolió. Entonces, cuando dice que Dios se arrepintió, significa que Dios sufre, que Dios tiene dolor por lo que está pasando en el mundo. Uno de los argumentos en contra de Dios tiene que ver con: mira lo que está sucediendo en el mundo. Si hubiera un Dios que nos ama y todopoderoso, ¿por qué permite esto? ¿No? Ya hemos hablado en algunas predicaciones con respecto a esto. Y cuando vamos a la cruz, cuando vemos la cruz y entonces empezamos a hablar acerca del sufrimiento y la maldad en el mundo, lo que no significa es que a Dios no le importemos. A Dios le importamos tanto y le duele tanto, sufre tanto, que envió a su propio Hijo para cargar en él todo lo que el pecado había desacomodado, todo lo que el pecado había contaminado. Fue cargado sobre su Hijo toda la maldad de este mundo, para empezar a rescatar a este mundo y derrotar la maldad. El pastor, escritor John Stott dice lo siguiente con respecto a Dios y el sufrimiento.
Dice, yo mismo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En un mundo de dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que fuera inmune a nuestro sufrimiento? He estado en muchos templos budistas en varios países asiáticos y me he detenido respetuosamente ante la estatua del Buda. Esa estatua de piernas y brazos cruzados, ojos cerrados, sonrisa leve, mirada remota, indiferente a la agonía del mundo. Pero todas las veces, después de un rato, he tenido que alejarme y en mi mente me he vuelto a esa figura torturada, magullada y sola en la cruz, una figura de manos y pies perforados por los clavos, espalda lacerada, extremidades dislocadas, frente ensangrentada por las espiras, boca intolerablemente seca, sumido en las tinieblas del abandono por parte de Dios. Ese es el Dios que yo quiero. Dejó a un lado su inmunidad al dolor, ingresó en nuestro mundo de carne y sangre y de lágrimas y de muerte. La derrota de la maldad empieza con un Dios que no es inmune al dolor provocado por la maldad, al sufrimiento provocado por la maldad. Dios no es inmune. Él bajó en la segunda persona de la Trinidad y experimentó en carne propia y en la cruz cargó con nuestros pecados y la maldad de este mundo. Pero no termina ahí, continúa con medidas extremas que Dios tomó con respecto a la maldad. Dos cosas. Vean por favor versículo 6, capítulo 6, versículos 7 y 8. Después de que Dios ve esto, Dios dice, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor de Dios. Dios toma una acción, y una acción que para muchos es una acción extrema. Dios toma la decisión de borrar de la tierra al ser humano. Y posiblemente para algunos de ustedes la respuesta a eso, para algunos que me están escuchando, es una respuesta más emocional y posiblemente sea esa un argumento para no acercarte a Dios. Yo no me acercaría a un Dios que tomara esa decisión tan extrema. Pero déjame decirte algo. ¿Realmente quieres esa clase de Dios? ¿Realmente quieres esa clase de Dios? ¿Por qué? Porque Dios se toma muy en serio la maldad y el pecado. Dios está totalmente comprometido a erradicar la maldad que ha destruido su mundo. ¿Por qué te estoy diciendo que tú deberías de anhelar esa clase de Dios? Porque cuando la maldad toca a tu puerta, cuando eres víctima o un ser amado es víctima de la maldad y de la injusticia, surge de dentro de ti un deseo por verdadera justicia. Tristemente, mucha gente no lo encuentra aquí en la tierra. Tristemente, y lo sabes, hay demasiadas historias de gente que ha sido tratada injustamente. Los casos que acabo de mencionar, y no encontraron absolutamente nunca una respuesta. Gente que está en la cárcel, que tiene años esperando que la juzguen y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué confort puede traer al corazón el hecho de saber que hay un Dios que se toma tan en serio la maldad, que está comprometido a erradicarla? Por eso es que te estoy diciendo que tú deberías de anhelar eso. ¿O acaso te gusta que cuando toca la maldad tu vida no se haga absolutamente nada? Claro que no. Claro que no. Y no sabes qué consuelo ha traído a mucha gente en el sufrimiento el saber que hay un juicio y que nadie se va a burlar. Nadie, absolutamente nadie se va a burlar. Ahora, aquí tenemos también un problemita.
Porque queremos especialmente que Dios traiga justicia sobre los crímenes que vemos allá afuera. Y de hecho lo demandamos, ¿no? El problema es que cuando vemos la maldad dentro de nuestro corazón, no queremos que Dios actúe, ¿sí? La justicia de Dios no es favoritismo. La justicia de Dios cae sobre la mentira y también sobre el homicidio. La justicia de Dios es su amor comprometido por remover la maldad de este mundo. Así que sí, la respuesta de Dios de un juicio es extremo. Pero por favor, quiero que notes otra cosa. Y es que la salvación de Dios también es extrema. Ve por favor el versículo 8, dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Qué significa el favor del Señor? Significa gracia. Significa que Noé halló gracia. Ahora, aquí tenemos un problema y este problema tiene que ver con lo que los maestros y las maestras de escuela dominical nos han enseñado a los niños con la historia de Noé, ¿no? Y entonces ahí están las maestras que están enseñando que Dios barrió con los malos y que Dios salvó a los buenos. Pero eso es una mala enseñanza. Dios no salvó a los buenos. Noé y su familia eran pecadores, viviendo en una cultura malvada, y ellos también merecían el juicio de Dios. Y la única razón por la cual Dios salva a Noé y a su familia es porque Dios decide manifestar su gracia. No había absolutamente nada en Noé y en su familia que motivara a Dios a salvarlo. Dios no los salvó porque eran buenos. Dios los salvó a pesar de que eran pecadores. Y esa es la gracia. Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor más seguro, donde ese amor y ese favor depende solamente de Dios y no de tu conducta. Esa es la gracia extrema de Dios. Entonces, quiero que notes algo, por favor. La derrota de la maldad empieza con Dios, con una reacción de Dios de dolor ante la maldad, pero después con una acción extrema de justicia y con una acción extrema de salvación, y termina con la victoria a través de un hombre. Es interesante que en Génesis 5, 28 al 29, encontramos que Lamec, el papá de Noé, da una palabra profética en el nacimiento de Noé. Y dice, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Lamec se está refiriendo a Génesis capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Por causa del pecado hay unas consecuencias espantosas y la cultura en la cual vivimos es pesada. Y es interesante que en este tiempo, el tiempo prediluviano, encontramos a un hombre cansado de lo que vive, cansado de lo que ve, cansado de la maldad, cansado de su propio pecado y diciendo, ¿cuándo van a cambiar las cosas? Y nace Noé y él da una palabra profética. Ahora lo interesante es, Noé halla gracia, Dios lo va a salvar a él y a su familia, pero lo triste es que si lees lo que pasó después del diluvio, donde Noé se emborracha, encuentras el fracaso de Noé. Dios salva al ser humano a través de Noé, su descendencia. La familia de Noé se salvó porque Dios manifestó gracia a Noé. Noé, siendo el representante, salva a su familia. Pero después vemos que este representante, este redentor, falla rotundamente. ¿A qué apunta eso? Todo el capítulo 5 es una genealogía. Y cuando tú lees las escrituras y llegas a genealogías en el Antiguo Testamento, tienes la tentación de saltártela, ¿no?
Qué aburrición. Tantos nombres y nombres raros. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Las genealogías en la Biblia son muy importantes. En los evangelios, Mateo capítulo 1, encontramos una genealogía. Son la manera en la cual podemos rastrear la simiente de la mujer. Dios dio una promesa. Va a venir un redentor a través de esta simiente. Y entonces estas genealogías podemos rastrear a ver quién nació, qué pasó, qué es lo que está sucediendo. Y en estas genealogías encontramos entonces a Abraham, y encontramos a Noé, y encontramos a David, y encontramos a otros hombres que Dios utilizó. Pero todos estos hombres, redentores, liberadores, fallaron y fallaron rotundamente. Lo cual entonces nos hace pensar que todos estos simplemente apuntaban a aquel que iba a venir y que no iba a fallar. Y este es Dios hombre. Este es Jesucristo, quien a través de su vida, su muerte en la cruz y su resurrección, iba a derrotar por completo al pecado, a la maldad y a Satanás. Y que al unirnos a Él, al poner nuestra confianza en Él, al reconocernos que somos corruptos, viviendo en una cultura corrupta, al único que podemos voltearnos cuando parece que la maldad parece reinar, es a Dios. Porque Él verdaderamente es quien ha tratado y ha vencido a la maldad. Podemos ver lo que Dios ha hecho a través de la historia humana, a través de la iglesia, y cómo la iglesia ha recuperado lo que Dios quiso hacer en Génesis 1 y 2 y trayendo una cultura que sea de beneficio para el prójimo y le dé la gloria a Dios. Pero todavía vivimos en un mundo caído. Podemos ver hombres y mujeres siendo transformados de adentro hacia afuera. No son perfectos, no somos perfectos, seguimos todavía pecando contra Dios, pero vemos lo que Dios está haciendo y podemos estar seguros porque se nos ha adelantado el futuro, se nos ha dicho qué es lo que va a pasar, donde nuestro Señor regresa y de una vez por todas le pone fin a la maldad en este mundo, trayendo nuevos cielos, nueva tierra, donde su pueblo redimido y transformado va a poder estar de acuerdo al diseño original, viviendo para siempre en un mundo sin maldad y sin pecado, viviendo para la gloria de Dios, desarrollando cultura para la gloria de Dios. Querida iglesia Encuentro, querida iglesia Cordero, queridos amigos que están aquí, ¿a quién o a qué te vuelves? ¿A quién buscas cuando la maldad parece reinar? Cuando el COVID parece que no va a desaparecer. A la única persona que verdaderamente nos va a dar esperanza es Dios, quien a través de Jesucristo ha derrotado la maldad. Oremos. Señor que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Te alabamos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos las gracias, Señor, que la maldad de la cultura y la maldad de nuestros corazones no tienen la última palabra. La última palabra la has tenido tú. Y esa palabra fue: consumado es. Y en la cruz, nuestros pecados y la maldad de este mundo fue cargada sobre tu Hijo. En tu misericordia, Señor, tú nos amaste de la misma manera que amaste a Noé y derramaste sobre nosotros gracia y salvación. Ahora, Señor, permítenos ser portavoces de esa gracia, de ese evangelio, de estas buenas noticias en este mundo difícil, en este mundo malvado, Señor, donde la única esperanza eres tú. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.